Continuando con los temas de electricidad, vamos a conocer el día de hoy qué es la ley de Watt. La ley de Watt, también conocida como ley de potencia, fue creada por James Watt, de ahí su nombre. Y habla precisamente sobre la potencia eléctrica que puede tener algún dispositivo. Para conocer la potencia eléctrica de un dispositivo, necesitamos conocer cuál es el voltaje que ese dispositivo consume, es decir, cuánta presión en el flujo de electrones necesita, medido en volts. Necesitamos también su intensidad de corriente, medida en amperes o amperes, y vamos a tener como resultado entonces su potencia, medida en watts. Cada uno de estos elementos hay que identificarlos por su método abreviado o su letra de abreviación. El voltaje es una V, la I mayúscula es la intensidad de corriente y en este caso la P la vamos a tomar como potencia y se mide en watts. ¿Qué fue lo que dedujo James Watt? Pues que esta nueva unidad de medida acerca de la potencia de los dispositivos electrónicos se va a tomar en cuenta o se va a calcular de acuerdo al voltaje suministrado y la intensidad en amperes que se suministra a un dispositivo. Es decir, que la potencia va a ser igual a la intensidad de corriente que consume por el voltaje que necesita ese dispositivo. Como se trata en esta ley de Watt de una fórmula proporcional, yo puedo encontrar también cuál es el valor de la intensidad y del voltaje si yo conozco la potencia y el otro factor que me hace falta. En esta ocasión, para la intensidad se calcula dividiendo la potencia entre el voltaje y para el voltaje se divide la potencia entre la intensidad. ¿Qué voy a tener como resultado? Pues los watts de potencia de un dispositivo o de un aparato electrónico. Por lo general, siempre en las tiendas lo que se nos ofrece son dispositivos y nos marca ahí los watts de potencia, empezando por los focos eléctricos. Si yo tengo un foco de 60 watts contra uno de 100, el de 100 ilumina mejor. ¿Pero por qué ilumina mejor? Pues porque está consumiendo o un mayor voltaje o tiene una mayor intensidad en la recepción o el consumo del flujo de electrones. Esa es la diferencia. Si hablamos igual de alguna plancha, la que tiene mayor watts va a consumir más electricidad ya que su intensidad será mayor y por lo tanto se calentará tal vez más rápido o de una mejor manera. ¿Qué significa que un producto entonces consuma o tenga mayor potencia en watts? Pues significa que ese producto o se conecta a un mayor voltaje o que la intensidad de corriente es mayor, es decir, que ese producto consume mayor electricidad en menor tiempo que algún otro que tenga menor cantidad de watts. Vamos a realizar dos ejemplos acerca de este cálculo de la potencia en watts con la ley de Watt. Para eso vamos a necesitar nuestro método científico. Vamos con la situación número 1. Un electrodoméstico consume 0.8 amperes y se conecta a la línea eléctrica habitual de una casa. ¿Cuál es la potencia de ese electrodoméstico? De forma muy sencilla, entonces vamos a recabar los datos. Me dice que un electrodoméstico consume o tiene una intensidad de corriente de 0.8 amperes. Me dice también que se conecta a la línea básica de electricidad. Todas las instalaciones eléctricas de una casa siempre van a estar diseñadas para recibir un voltaje de 127 voltios. Siempre. Esa es la corriente básica que se le llama. Existen algunas empresas que necesitan un mayor consumo y ahí es donde entra la línea de suministro bifásica o trifásica. Es decir, esta es de una fase. Una fase tiene 127 voltios, la de bifásica tendría 220 y la trifásica 330 voltios. Esto no es necesario para una casa, con 127 voltios es suficiente y todos los electrodomésticos están diseñados para recibir entonces en su alimentación 127 voltios. ¿Por qué si conectas un cargador a esta línea salen solamente 5 voltios? Pues porque este cargador está haciendo entonces una disminución o una diferencia de voltaje para que entonces la salida sea de 5 voltios. Por eso no puedes conectar de forma directa un USB al enchufe que tienes en tu casa, sino que necesitas una caída de tensión de voltaje y por eso es que ocupas un cargador para poder cargar tu teléfono a 5 voltios en una línea de 127 voltios. Regresando a este problema, entonces tenemos la intensidad de 0.8 y el voltaje de 127 voltios. Lo que me pide es la potencia en watts de este electrodoméstico, por lo tanto esto es lo que no conozco. ¿Cuál será la fórmula por la que acabamos de ver, que es voltaje por intensidad? ¿Cómo voy a sustituir esto?
Me quedaría entonces, potencia es igual al voltaje de 127 por 0.8 amperes, dando como resultado 101.6 watts. Entonces tenemos que este electrodoméstico lo que consume, o la potencia, es de 101.6 watts con este consumo de electricidad. Vamos con la situación número 2. ¿Cuál es la intensidad de corriente de una lámpara que tiene un foco de 100 watts si se conecta en la línea eléctrica de una casa? Vamos a ver primero con los datos. Lo que me pide es la intensidad de corriente. ¿Cuál será su valor si tiene un foco de 100 watts? Es decir, la potencia de esa lámpara será de 100 watts y se conecta a la línea eléctrica de una casa que, como ya lo vimos, son de 127 voltios toda la línea eléctrica de las casas. Como necesito saber la intensidad de corriente, es decir, el amperaje que consume o el flujo de electrones que está consumiendo esa lámpara, lo que necesito es la fórmula de la intensidad, que es potencia entre voltaje. Hago la sustitución y me quedaría entonces que la intensidad en esta ocasión sería igual a la potencia, que son 100, entre 127 voltios. Si hago la división, me queda entonces que la intensidad es igual a 0.78 amperes. Entonces un foco normal de 100 watts lo que está consumiendo es 0.78 amperes de una línea eléctrica de casa de 127 voltios. Dentro de esta ley de Watt existe una aplicación muy llamativa que es el cálculo del coste total, es decir, el precio que pagamos por este consumo de los watts de algunos de los productos o electrodomésticos que usamos a diario. Vamos a llamarla aquí aplicación real. Es decir, ya vimos la teoría, que la ley de Watt, que los voltios, que los amperes, que la resistencia y demás, pero ahora sí, pegado al bolsillo, ¿cuál es la aplicación real de esta ley de Watt? Vamos a arrancar con la tarifa que nos hace la Comisión Federal de Electricidad en nuestras casas. La Comisión Federal de Electricidad es la encargada de suministrarnos la energía eléctrica en tu casa, en tu negocio o en cualquier empresa. Es la que se encarga entonces de suministrar la luz, que le llamamos, que no deja de ser otra cosa más que el flujo de electrones o electricidad de consumo. La CFE lo que cobra son los kilowatts, es decir, ya vimos los watts. Un kilowatt será, como ya lo vimos en la escala de magnitud, son 1000 watts que utilizas por hora. Se llama la unidad de medida kilowatt hora. Es lo que te está cobrando la comisión. ¿A cuánto te cobra cada kilowatt hora? Pues te lo está cobrando a tarifa de este 2021 a 0.831 centavos. Es decir, no llega ni a un peso, aunque ahí va subiendo cada año, aún no llega a un peso este consumo o este cobro por cada kilowatt hora que realizas en tu casa, siendo en una tarifa básica. Esta es la tarifa al 2021 que estamos en este año. Es el dato que tenemos que tener en cuenta entonces para hacer lo siguiente. Estos son los kilowatt hora. Nuevamente repaso, son los watts, que ya lo vimos en la ley de Watt, los watts que consume algún dispositivo, pero es decir, kilowatt, es decir, 1000 watts por cada hora, te los cobra a 0.831 centavos. Vamos a empezar con un ejemplo básico, por algo que estoy seguro que tú siempre dejas conectado en tu casa y que todas las noches o durante el día lo utilizas, que es el cargador de tu teléfono celular. Vamos a hacer de cuenta que ese cargador este cargador de teléfono, tú tienes un teléfono, digámoslo, nuevo, por lo tanto, siempre va a utilizar 5 voltios, pero en el amperaje de salida lo que tú vas a necesitar es una carga rápida, por lo tanto sale un amperaje de 2 amperes. Este cargador de teléfono, entonces, ¿cuál será su potencia? Aplicando la ley de Watt, que es intensidad por voltaje, me queda 5 por 2, 10, es decir, este cargador de teléfono de carga rápida funciona a 10 watts. Tú puedes pensar que si no lo estás usando, si solo ese cargador está conectado al enchufe, no utiliza ningún tipo de energía, pero no es así, ya que este cargador, aunque no esté proporcionando los 5 voltios, su circuito interno sigue funcionando y cuando está en stand-by, es decir, en reposo, está utilizando 0.2 watts de consumo. Vamos a hacer el consumo o el cálculo de acuerdo a un día. Vamos a analizar 24 horas. De las 24 horas que supongo tu cargador dura cargado, o cada 24 horas es cuando lo cargas, vamos a suponer que utiliza los estándares y únicamente lo cargas por 2 horas.
Entonces tu cargador está siendo utilizado con esta potencia por 2 horas. Y el resto de las 24 horas, es decir, 22 horas, está conectado todavía al cargador y está consumiendo 0.2 watts. Vamos a ver entonces, si de las 24 horas que estamos teniendo en un día, 2 horas consume 10 watts, entonces estamos teniendo 20 watts en 2 horas. Si en las 22 horas restantes consume 0.2, hacemos la multiplicación y me quedaría 0.2 por 22, son 4.4 watts el resto del día. Es decir, 4.4 más 20 me da un total de 24.4 watts por 24 horas. Si yo lo que necesito saber es cuántos watts, kilowatts, hora consume este teléfono, estoy teniendo que cada 24 horas consume 24.4. Y tengo entonces que esto está consumiendo 1.0166 watts por hora. Ya tengo los watts hora, 1.0166 watt hora en un día. Ya tengo entonces este dato que me dice cuántos watt hora utilizo solamente para cargar mi teléfono cuando está enchufado y cuando no está enchufado, que está en stand-by o en reposo, mi cargador. Esto es por hora. ¿Qué necesito saber? Yo quiero saber el consumo de ese cargador, cuánto dinero es por un año. ¿Cómo voy a saberlo? Pues voy a sacar las horas que tiene un año. Un año tiene 365 días, entonces 365 días hay que multiplicarlo por las 24 horas que tiene un día, que serían 8.760 horas al año. Tenemos entonces este dato que me está diciendo cuántos watts hora en promedio utilizo durante todo el año si tengo conectado el cargador, aunque no lo esté utilizando con este consumo. Voy a sacar el otro dato que solamente tenga conectado el cargador cuando sí lo estoy utilizando, es decir, cada 24 horas solo utilizo 20 watts, entonces 20 entre 24 me está dando un total de 0.8333 watt hora. Es decir, si lo dejo conectado al cargador y si lo desconecto para solamente conectarlo cuando yo utilizo mi cargador para cargar mi teléfono. Teniendo en cuenta esto, voy a multiplicar los watt hora de cuando dejo siempre conectado el cargador por las horas del año, que es 8.760 por 1.0166 y me da un total de 8.905.416 y aquí voy a tener watt hora por un año. Hago lo mismo con la situación o el dato que representa solamente los watts que consumo si solo conecto el cargador cuando cargo mi teléfono y no lo dejo enchufado. Entonces sería 8.760 por punto 8.333 que me da 7.299.708 watts por hora. Ya tengo el consumo que hace un solo cargador en promedio en un año de los watt hora. Yo necesito kilowatt hora. ¿Qué hago? Lo mismo que vi con las conversiones de unidad de metro a kilómetro y demás. Hago lo mismo para convertirlo de watt a kilowatt. ¿Qué es lo que se hace? En la escala de magnitudes tengo que dividir ese elemento entre 1000. Está muy sencillo en esta ocasión. Lo que yo tendría entonces aquí es igual a 8.905.416 kilowatt hora en un año. Es lo que se está consumiendo solo con ese cargador. Lo mismo para esta ocasión, 7.299708 kilowatt hora. Ahí está la diferencia. ¿Qué tanto se va a pagar? Vamos a ver. Si la comisión entonces me cobra 0.831 centavos por cada kilowatt hora, hago la multiplicación por cada cantidad. Y me quedaría 8.905.416 por 0.831, más o menos al año, utilizando las 24 horas este cargador, solamente 2 horas para cargarlo y las demás dejándolo conectado, estaría cobrándome la comisión únicamente por eso 7.4 pesos, es decir, 7 pesos con 40 centavos. Por el contrario, si yo tengo entonces únicamente el cargador conectado cuando se utiliza, es decir, esas 2 horas al día, tendría 7.299708 por el costo de kilowatt hora de la comisión, que es 0.831, y obtengo que son 6.06 pesos. Puedes pensar así a la ligera,
En un año, 7 pesos por cargar mi teléfono, pues está demasiado barato, pero solamente estamos hablando del uso de un cargador y con uso regular del teléfono, donde solo en 2 horas con carga rápida cargues tu teléfono y lo dejes conectado. A diferencia, en todo un año, si tú desconectas y haces ese trabajo de conectar y desconectar tu cargador solo cuando lo uses, estás ahorrándote, vamos a ver, 7.4 menos 6.06, 1.22 pesos te ahorras si tú haces el trabajo de solamente conectar tu cargador cuando lo necesitas y no dejándolo enchufado. Puedes pensar, por un peso, 1.22 en un año, yo lo dejo conectado y me quito de flojera de estarlo desconectando, pero eso hablamos solamente de un cargador. Multiplica ese 1.22, vamos a poner, por ejemplo, de una familia de 5, 1.22 por 5 serían 6.1 pesos al año. Eso hablando de solamente una casa. Multiplícalo por los hogares en promedio que tiene un municipio. Vamos a pensar que un municipio tiene alrededor, vamos a pensar si en esta ocasión Jalos tiene alrededor de 40,000 habitantes, en un promedio que vivan por casa 5 personas, estamos hablando de 8,000 hogares. Si entonces teníamos un ahorro de 6.1 en cada hogar por 8,000, estamos hablando ya de que en todo un municipio como Jalos de 40,000 personas, estamos ahorrando 48,800 pesos si todos nos propusiéramos a conectar solamente el cargador del teléfono cuando lo ocupamos y no dejarlo conectado. Estamos hablando de 48,800, casi 50,000 pesos en todo el municipio. Puedes pensar todavía, no es mucho, pero estamos hablando únicamente de un cargador. Lo mismo pasa en el consumo de stand-by, es decir, en reposo, con todos los electrodomésticos, sea el horno de microondas, sea la televisión. Todos los electrodomésticos tienen ese consumo, aunque es mucho menor, pero tienen ese consumo de stand-by. Es decir, aunque no lo estés utilizando, ellos siguen consumiendo. No mucho, pero si te fijas y haces el cálculo hacia la larga, sí es algo de dinero lo que se puede ahorrar. Poco a poco y con ese granito de arena de apoyo que tú pongas al desconectar las cosas que no necesitas, al apagar los focos o la iluminación que no estás ocupando, pues a la larga sí puede ser un gran ahorro. Este fue un ejemplo básico únicamente con el cargador del teléfono. Vamos a ver otra aplicación, ahora más o menos con lo que gasta una oficina en un mes por esta ley de Watt, con el consumo de algunos electrodomésticos que están apareciendo ahora en tu pantalla. Vamos a hacer un cálculo aproximado, una aplicación real, de acuerdo a lo que te está apareciendo en pantalla, que es el consumo en watts de la mayoría de los electrodomésticos en una casa habitual, una casa sin tanto lujo, pero que tenga esto usándolo. Vamos a empezar. Vamos a hacer una tabla en la que pongamos aquí el electrodoméstico. Vamos a poner aquí los watts de potencia que representa y el tiempo que se utiliza. Para calcular entonces los kilowatt hora de todo esto que vamos a poner. No van a ser muchos, así es que vamos a empezar. Vamos a suponer que la licuadora en total tiene un consumo de 500 watts. Pero en total, durante todo un día, entre el desayuno, el licuado, la salsa y demás, se utiliza, vamos a ponerle 30 minutos, que es media hora. Vamos a tener también, aparte de la licuadora, la cafetera de 1000 watts, otra media hora. Vamos a tener también el refrigerador, que consume 1200 watts en promedio, pero ese sí está conectado las 24 horas. El microondas, que consume 1000 watts, y es en promedio que lo utilicemos entre calentar una cosa y otra, 1 hora durante todo un día. Que de igual forma, la plancha, que está consumiendo alrededor de 1200 watts, se esté conectando o se esté usando en un día, supongamos, media hora, en promedio. Porque hay días que se plancha y días que no, entonces tenemos media hora. La televisión
de 150 watts, de las modernas que tienen un poco de ahorro, pero esa que esté prendida toda la mañana, entonces vamos a ponerle unas 8 horas en promedio que esté encendida la televisión. Además, dentro de toda la casa tenemos 10 focos de aproximadamente 100 watts de consumo cada uno, y esos están prendidos, vamos a suponer, en total 8 horas al día. Y por último, tú recibes tus clases en línea desde tu laptop, que hace un consumo aproximado de 100 watts cada hora, y tú la tienes conectada 6 horas. Nos faltan muchas cosas, pero vamos a poner solo de ejemplo estos electrodomésticos con ese consumo y ese tiempo para ver entonces cuántos kilowatt horas se estarán consumiendo, que es la finalidad, y cuánto dinero representa ese consumo. Vamos a iniciar. Yo necesito kilowatt hora, es decir, los kilowatt, ahorita lo dejo, al final hago la conversión y por el momento ocupo watt hora. ¿Cómo hago para conseguir los watt hora? Multiplico los watts por el tiempo y hay que convertirlo en hora. Así es que vamos a empezar. Quedaría 500 y si es media hora es 0.5, 500 por 0.5 y me da 250. Y voy a cambiar esta columna a únicamente watt hora. Siguiente es una cafetera por media hora, me da 500 al multiplicar 1000 por 0.5, 1200 por 24, obtengo 28.800. Siguiente, el microondas por una hora, pues tengo 1000. La plancha 1200 por media hora son 600 watts o watts hora. Siguiente, la televisión 150 por 8 horas sería 150 por 8, son 1200 watts hora. Siguiente, 10 focos de 100 watts, ahí llevo 1000 watts, en 8 horas son 8000 watts solo por los focos. Y la laptop de 100 watts por 6 horas son 600 watts hora. Esto es en cuanto a watts hora. ¿Cómo puedo convertirlo a kilowatts hora? Voy a sumar todo, sería 250 por 500 por 28.800. Sería sumar 250 más 500 más 28.800 más 1000 más 600 más 1200 más 8000 y más 600. Estamos hablando de 40.950 watts hora. Yo ocupo kilowatt, así es que esta cantidad la divido entre 1000 y me queda 40.95 kilowatts hora en un día con solamente este uso de estos electrodomésticos. En una casa es mucho más, así que solamente de esto que estoy sacando son 40.95 kilowatts hora en un día. Si eso la comisión nuevamente nos lo cobra en 0.831 centavos, hago la multiplicación de 0.831 por 40.95 kilowatts hora y obtengo que el precio solo por un día y de estos electrodomésticos es de 34.02 pesos al día. Si yo hago ese cálculo de estos 34.02 por un mes, que estamos hablando ya de 30 días en promedio, me quedan 1020.60 por mes. Y si lo hago por año, es decir, por 12, me está dando 12.247.2 pesos al año con este consumo diario y en este tiempo. Así es que así es como se hace el cálculo y así es esta aplicación de la ley de Watt con ya el registro monetario, es decir, cuánto estamos pagando por el consumo de estos electrodomésticos y el tiempo que lo estamos utilizando. A partir de estos ejemplos y estas aplicaciones reales y la aplicación teórica de la ley de Watt, donde interviene la intensidad de corriente y el voltaje de un electrodoméstico, ya puedes contestar los ejercicios que te dejo en la ficha adjunta en el apartado de Classroom.